Muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Mi nombre es Alan Yael Cruz, del grupo ITA 63 de la Ingeniería en Tecnologías de Automatización de la UTEC. Este proyecto es para presentar la segunda evaluación de la materia de Ingeniería en Proyectos a cargo del profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Perfecto, entonces continuamos con el resultado de aprendizaje número 2, en el cual se le va a hacer mantenimiento a una motocicleta Intruder 150 de la marca Suzuki. Tenemos entonces la página de Suzuki Intruder, que es de donde se saca precisamente toda la información. Aquí también están los manuales digitales y bueno, alguna información extra. Entonces tenemos una serie de puntos que se encuentran en la rúbrica que se encuentra de este lado, porque lo vamos a estar checando, ya se tiene el documento por aquí. Entonces aquí está el contenido, vamos a checar todos estos puntos a detalle. Tenemos entonces que en la tabla 1 se muestra la información fundamental respecto a la motocicleta en cuestión, ya que para hacer tanto un buen plan de mantenimiento como el mantenimiento en sí se requiere que se conozcan los componentes, qué tipo de moto es, qué tipo de consumibles o insumos lleva, etcétera. Toda esta tabla nos va a estar dando esa información, desde el modelo hasta precisamente el peso, las dimensiones, el tipo de motor que tiene, el tipo de batería que tiene, pues por aquí los encontramos. Por ejemplo, si tiene ya pues algunas herramientas, todo lo estaríamos checando por ahí sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, bueno, por aquí lo podemos checar más a detalle. También viene parte, no nada más componentes, sino también documentación, ¿no? Por ejemplo, manuales, copia de contrato, factura, pólizas de garantía, tarjeta de circulación. En todo caso, todo viene por ahí. El mantenimiento que recomienda Suzuki es preventivo. Por aquí podemos tomar una lectura más a detalle dentro del documento, pero lo que recomiendan es hacer un mantenimiento preventivo y que sea de paradas ya predefinidas, es decir, que cada cierto tiempo ya tiene cita con la agencia, una agencia oficial de Suzuki obviamente, en la cual pues nosotros vamos a hacer ese mantenimiento con paradas ya predecitadas, por así decirlo. Y pues también hay tipos de mantenimiento que son de manera oportuna, es decir, en momentos de oportunidad nosotros podemos darle una inspección a la motocicleta para cuando la necesitemos pues esté disponible sin que tengamos que pues no usarla porque pues le tuvimos que dar un mantenimiento de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a checar un poquito estos puntos. El mantenimiento preventivo se trata de un mantenimiento realizado en intervalos predeterminados o según ciertos prescritos y destinados a reducir la probabilidad de fallo y degradación del funcionamiento de un bien, en este caso pues de la motocicleta. Es un enfoque proactivo que tiene en cuenta varios criterios, como los que se voy a mencionar. El reglamento que afecta a determinado equipo o infraestructura para cumplir las normas, es decir, al ser una motocicleta pues está bastante regulado qué puede que no puede tener, qué puede que no puede hacer y cuáles son por ejemplo las emisiones de carbono que puede arrojar, etcétera. Todo esto debe de cumplirlo a pie de la letra para que pueda transitar en el país de México, ¿no? Los usuarios y los informes de las máquinas, aquí es donde se van a hacer unos chequeos bastante importantes sobre el manual, la información técnica, etcétera. Las recomendaciones de los fabricantes que se tendrán en cuenta en particular para poder hacer cumplir la garantía en dado caso que se requiera. Esos son puntos importantes. Ahora, importancia del mantenimiento en general. La importancia es prevenir accidentes aumentando la seguridad de las personas que operan la máquina. ¿Por qué? Pues al ser una máquina que se va a montar, si esta falla podemos tener un accidente bastante grave. Entonces con un buen mantenimiento minimizamos ese riesgo por parte de fallas del equipo. También evita y disminuye pérdidas debido bueno, por ejemplo, para que la producción se pare. En este caso vamos a poner un ejemplo, que tengo yo que presentarme a la escuela un examen y la motocicleta por falta de mantenimiento no encendió, pues ya no llegué al examen, ¿no? Entonces un buen mantenimiento va a evitar que yo tenga todos estos contratiempos. Aumenta la vida útil de los equipos, reduce los costos totales de mantenimiento y mejora la calidad de las actividades, en este caso industriales, se está mencionando. Sin embargo, pues en este caso mejora la calidad, por ejemplo, de un viaje, que sea más cómodo, que sea todo incómodo, que se pare la moto a medio camino, pues no es lo ideal. Entonces un buen mantenimiento trata de evitar que todo esto ocurra. Vamos a definir qué es la administración del mantenimiento y algunos puntos importantes. La administración del mantenimiento se define como el proceso de mantenimiento de los activos y recursos de una empresa, y sus principales objetivos son el control de los costes, el control de los tiempos y la gestión de los recursos. Entonces, básicamente tenemos 4 etapas de mantenimiento que son planeación, organización, ejecución y control. Por aquí podemos verlas a detalle. La planeación es la etapa del proceso administrativo en la que se hace un esfuerzo por anticipar el escenario que se va a enfrentar y busca marcar el destino y el rumbo de la organización. En esta etapa de planeación se definen los objetivos y se establecen las estrategias para alcanzarlos, entre otras cosas. La organización es la etapa donde se determinan las tareas a ejecutar, quiénes las van a hacer, cómo las van a realizar, quiénes hacen los reportes, cuáles reportes, etcétera. Entonces aquí vamos a organizar, vamos a estructurar todo lo que se hizo en la etapa de planeación. Aquí lo estructuramos de manera más adecuada. En la ejecución vamos a implementar todo lo que se planeó, lo vamos a llevar a cabo en la vida real. Entonces implica la realización de un conjunto de tareas y operaciones que ya están previamente planeadas y organizadas. En la ejecución se busca dar el primer paso a las actividades designadas en los grupos de trabajo para que sigan realizando las actividades de manera periódica y eficaz. Y bueno, tenemos el control, que es la etapa de procedimiento administrativo que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Es decir, que todo lo que se ejecutó sea lo que ya se tenía planeado. Después tenemos el plan de maestro de mantenimiento, que es un conjunto de acciones a ejecutar a lo largo de un plazo, para anticiparnos a las salidas del equipo, herramientas y uso de maquinaria, o tener la máquina que hay en una empresa, en este caso, pues para que la motocicleta esté en buenas condiciones, nosotros no tengamos problemas de integridad y que la moto pues funcione adecuadamente y nos lleve al punto que nosotros lo requerimos. Consta de 12 pasos. Los 12 pasos los vamos a explicar a lo largo del documento, pero brevemente los vamos a leer. 1. Evaluación y clasificación de áreas. 2. Identificación de actividades críticas. 3. Definición de estrategias de mantenimiento. Todo esto lo vamos a ver bastante más a detalle en las próximas tablas. 4. Programación y frecuencia. 5. Recursos y presupuesto. 6. Documentación y registros. 7. Implementación. 8. Monitoreo y mejora continua. 9. Seguridad. 10. Comunicación. 11. Programación de paradas planificadas, que es básicamente el mantenimiento preventivo como tal. Y 12. Contingencias y planes de respuesta, que hacer en dado caso que nos ocurra algo con lo que no contábamos, ¿no? Después vamos a checar rápidamente lo que son las partes. A continuación se muestran en las imágenes, en las figuras, en donde se encuentran los componentes ya de manera gráfica, no nada más en una tabla. Y un poco más a detalle, ¿no? Por ejemplo, en la figura 1 se encuentran todos los controles. Vamos a tomar en cuenta este número que está aquí, el 1. Queremos ver qué es, pues nos vamos a la sección palanca de embrague. Entonces, esta información se saca directamente del manual.
Por ejemplo, en la figura 2 tenemos todo lo que se puede ubicar desde el lado izquierdo de la motocicleta. En la figura 3 todo lo que se puede ubicar desde el lado derecho de la motocicleta. Aquí está perfectamente numerado. En la figura 4 el monoshock o la transmisión trasera. Y en la figura 5 la batería. Por último, la figura 8 frenos. Todo esto pues se puede ver más a detalle en el documento. Después, la elaboración del plan maestro de mantenimiento. Aquí vamos a utilizar ciertas técnicas para garantizar los 12 puntos anteriores. Lo voy a leer. Utilizando la herramienta de planeación en la administración de mantenimiento, vemos que la tabla 2 se muestra una ficha técnica de la motocicleta con el fin de tener un conocimiento a priori de los componentes de la motocicleta y que el especialista ya tenga una idea de los procedimientos, protocolos que se puedan llevar a cabo. Lo anterior nos facilita los 3 primeros puntos del plan de mantenimiento, que son evaluación y clasificación, identificación de actividades críticas y definición de estrategias. ¿Por qué? Porque nosotros al ver la ficha técnica con toda la información que esto conlleva, ya vemos por ejemplo el tipo de motor que trae, la potencia, el torque, etcétera, ya nosotros podemos empezar como especialistas a decir, no, pues ¿sabes qué? Necesito un área de alguien que se encargue de realizar el mantenimiento preventivo mecánico, otro el que haga la parte eléctrica, otro que haga la parte estética, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo vamos checando posteriormente. Aquí pues la lista es bastante larga y bueno, viene toda la información adecuada. En la tabla 3 se muestra la lista general de los componentes, pero ya de manera muy particular, no tanto general como antes, es una lista bastante extensa, por aquí tenemos todo. Y de las tablas 4 a la 7 vamos a designar 4 tipos de mantenimientos distintos, todos de manera preventiva, desde el A hasta el D, y semanal, mensual, semestral o anual. La intención es que en el cronograma nosotros ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. El cronograma lo vamos a checar, por ejemplo, aquí. Tenemos el cronograma que está de este lado, tenemos mantenimiento tipo A. Entonces el mantenimiento tipo A ya sabemos que es semanal. El mantenimiento tipo B, a la semana número 12. Ya tenemos que es pues el mantenimiento número 2 y así nos la llevamos. Entonces vamos a verlo. El mantenimiento tipo A es semanal, básicamente son revisiones. Aquí tenemos los puntos que se tienen que revisar, son 14 puntos. Y aquí esto está planeado, o se hizo una planeación de lo mismo, se organizó todo para que quede en esta tabla y posteriormente debemos ver quién lo ejecutó, para llevar un buen control. Aquí está quién lo ejecutó y quién dio el visto bueno. Posteriormente, tipo B. El mantenimiento tipo B es similar al tipo A, o sea, son básicamente revisiones, pero ya no de 14 puntos, sino de 23. Aquí vamos a hacer revisión de manera mensual. La misma cosa se realiza por el jefe de taller y quien le da el visto bueno. A pesar de que son revisiones, si se requiere de algún cambio, se tiene que especificar. Por ejemplo, si hizo la revisión del freno trasero, por ejemplo, el freno trasero, ¿no? Como tal, vamos a dejar que pues estén malas condiciones aquí en las notas y que requiere algún cambio para que se dé el visto bueno. Posteriormente, la tabla 4, mantenimiento tipo C o semestral. Aquí vamos a checar que entonces, aparte de todas las revisiones, ya son 28 puntos, tenemos también que se va a hacer cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite, etcétera. Ya tenemos cambios. Este como tal ya tiene un costo bastante más elevado que los anteriores que se pueden hacer como son revisiones, se pueden hacer en casa. Este tiene un costo aproximado de 1.650 pesos, tomando en cuenta los insumos a utilizar y pues el mantenimiento por parte de los mecánicos. La tabla 4, que es anual, es muy parecida a la anterior, son 28 puntos, pero hay bastantes más recambios. Por ejemplo, aquí ya se hace un cambio de bujía, tomando en cuenta que el anterior solamente era revisión. Y este costo es de 2.300 pesos según la página de Suzuki. De acuerdo con las tablas anteriores, garantizamos que las etapas de organización y ejecución lleven una estructura adecuada y con ello garantizamos que si se realizan correctamente tendremos un buen control. Posteriormente, el plan maestro de mantenimiento contenido en un cronograma en el cual tenemos el tipo de, hasta por colores, el tipo de mantenimiento como los que mostramos anteriormente, A, B, C o D, y posteriormente cada cuándo se va a realizar. Por ejemplo, este cronograma viene por semanas, desde la semana 1 hasta la semana 240 me parece. Entonces tenemos que para la semana 144, por ejemplo, se va a realizar un mantenimiento tipo D, que ya lo manifestamos anteriormente. Para la semana 120 se va a realizar un mantenimiento tipo C y posteriormente pues mantenimientos tipo A pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Que son los semanales. En el cronograma anterior cubrimos la fase de control, ya que aquí tenemos todo bastante bien definido, cómo estaría toda esta información. Ahora vamos a ver precisamente la orden de trabajo, partes legales, etcétera, la importancia del mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, entre otros. Tenemos entonces la identificación, esto es una orden de trabajo, vamos a las unidades del contador, código, área, etcétera, esta parte legal para identificar a qué se le está haciendo mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, el número de serie de la motocicleta, la marca, etcétera. El tipo de chequeo, por ejemplo, el mantenimiento mecánico, eléctrico, la electrónica en general, la parte hidráulica, neumática, programación, comunicación, etcétera. Vamos a después hacer un diagnóstico, aquí vamos a ver qué se checó, si está mal montado, si está bien montado, si tiene desgaste, etcétera. Y aquí unas observaciones pues ya más específicas. Después la amplitud, vamos a ver si esto nos causa algún conflicto. Si por ejemplo se hizo un chequeo general, un chequeo muy específico. Y después las consecuencias, aquí es la parte de la importancia. Vemos si no se hace un recambio, el estado sería crítico, si puede ser peligroso, si realmente no importa tanto que por ejemplo no se haga el cambio de alguna etapa que tal vez es estética, ¿no? Después detección, aquí vamos a checar sensores, etcétera. Vamos a checar el número de orden de trabajo, quién lo hizo, quién lo recibió, etcétera. Después en la tabla 6 tenemos aquí todos los insumos. Es la división estructural de mantenimiento de la motocicleta. ¿Qué hay que hacer? Ya tenemos los tipos de mantenimientos del A al D. Ahora, cuando se hace un cambio, por ejemplo, aquí estaríamos aceite de motor, generalmente va para cambio cuando son tipo C o D. Entonces aquí nos está diciendo más o menos qué hay que hacer. El filtro de aire que tenemos que hacer con él es inspección y o cambio dependiendo la inspección, ¿no? Los frenos, por ejemplo, freno delantero, vamos a ver que tenga juego la palanca, el cable. Aquí nos está diciendo qué debemos hacer con la información que nos checaron anteriormente de los puntos A, B, C y D, de los tipos de mantenimiento. Pues aquí nos está diciendo, ok, vas a checar el aceite, pero ¿qué le vas a checar? Pues vas a ver si tiene fugas y va a hacer una inspección, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos todo esto. Después las herramientas a utilizar, estas vienen con la motocicleta. Aquí nos está diciendo, pues herramientas incluidas en la motocicleta, para un multímetro para la parte eléctrica, dado de 3/4 para la bujía y algunas otras piezas de recambio, una matraca, pinzas de agarre y pinzas de presión. Básicamente esto para poder hacer un mantenimiento adecuado. Aquí vienen los insumos también, vienen más en las tablas de arriba. Y finalmente las referencias. Con esto finalizo la información. Las referencias pues son básicamente la página de Suzuki, los manuales y algunas otras páginas en las cuales se obtuvieron los datos necesarios. Agradezco su tiempo y buenos días, tardes o noches, según corresponda.